Buenas a todos, en este vídeo vamos a ver intercambios erróneos. Vemos que muchas veces pues en el ajedrez no sabemos muy bien si, si cambiar un alfil por un caballo es bueno, o si cambiar caballos nos favorece o no. Entonces, bueno, en este vídeo vamos a ver algunos ejemplos y espero que os ayuden para vuestras partidas. Así, en líneas generales, diría que lo más importante, más que pensar en si cambiar una pieza u otra, es pensar en la posición resultante. Muchas veces simplemente pensamos, pues este caballo es fuerte, voy a cambiarlo y sí, no es una mala forma de pensar, pero lo que digo, realmente simplemente mejor pararse en la posición que nos va a quedar y pensar si es mejor que la que tenemos o si tenemos opciones mejores, ¿no? Esto, por supuesto, pues muy fácil decirlo. Luego en el ajedrez, pues ya sabéis que todo es más complicado, pero como digo, vamos a ver aquí algunos ejemplos e intentar pues mejorar en este campo. En este caso, pues iba yo con las piezas negras contra el gran maestro Posny. Y bueno, tengo un final favorable. Jugué F6, sobreprotegiendo E5, limitando hasta el alfil de B2. Y bueno, sin duda, el negro está mejor, ¿no? Mi idea era simplemente jugar cada C5 la siguiente. Y el blanco tiene debilidades en B3, en A4, este alfil es bastante fuerte. Y bueno, aquí mi rival jugó alfil por C6. Os animo a parar el vídeo y a reflexionar si es una buena jugada o si encontraríais una jugada mejor. Bueno, alfil por C6, como vamos a ver, es un error. La mejor jugada o la mejor continuación, que no era fácil, era jugar caballo C3 y contra caballo C5 sacrificar el peón con caballo D5, buscar actividad a cambio de ese peón. Y bueno, aquí el blanco estaría ganando la casilla B6, estaría también intentando jugar caballo por E7 y bueno, parece que el blanco estaría en la partida, ¿no? Aún así, aunque no viéramos caballo C3, yo creo que la jugada de alfil por C6 es un error bastante grave y como digo, más por la posición resultante, vamos a ver que simplemente es muy buena para el negro. Tras B por C6, mi rival jugó caballo A5, intentando ir a por esta debilidad de C, que tiene mucho sentido, y además también defendiendo el punto B3, pero como vamos a ver, el negro está bien preparado para seguir con caballo C5 y tras caballo por C6 simplemente alfil F8, eh, poniendo el alfil seguro. Este alfil es muy importante porque defiende el caballo C5, que ahora mismo es muy buena pieza. Y una vez más la diferencia radica en la actividad de las piezas, ¿no? Todas las piezas del negro son muy buenas, sobre todo este alfil D6 y el alfil de B2 y el caballo de A2 no juegan. Además el caballo en C6 puede parecer que esté activo, pero realmente con esta formación F6-E5 limitamos mucho ese caballo ya que no puede atacar nada y también con alfil de F8 pues quitamos muchas casillas, ¿no? Por lo tanto ese caballo C6 tampoco es que sea una gran pieza, ¿no? Mi rival jugó caballo A5, intentando cambiar un par de piezas, pero tras caballo por B3, caballo por alfil por B3, el negro ha recuperado el material y se ha quedado con la pareja de alfiles que es muy fuerte. Tras caballo C3, torre D8, rey F1, alfil B4, la partida siguió, pero bueno, acabé ganando. La posición del negro está prácticamente ganada. Eh, la idea no es tanto capturar en C3 y en A4, que también sería una forma interesante de continuar, pero simplemente el blanco no se puede mover, ¿no? Este caballo, si se va, vamos a capturar y vamos a mantener la pareja de alfiles, y el alfil de B2 no tiene ninguna perspectiva, de nuevo chocando en E5, entonces, bueno, simplemente la partida, pues, gané espacio en el flanco de dama, y luego ya más adelante fui a por el peón de A4, que nos lo podemos capturar en algún momento, y los dos alfiles, pues junto con la torre también coordinan muy bien, ¿no? Entonces, como digo, la posición está completamente ganada. Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso iba yo con las piezas blancas contra el gran maestro Bornik, 2600 de Elo. Y bueno, en este caso, pues podemos decir que el negro tiene dos capturas, comer en D4 o comer en C1. Y os animo a parar el vídeo y a ver cuál es la correcta de las dos. Bueno, en este caso yo creo que mi rival pensó que las dos jugadas son prácticamente iguales y podía cambiar el orden, pero vamos a ver, la jugada correcta era comer en C1, muy importante, y tras torre por A por C1, C por D4, la posición está más o menos igualada. eh, Tras una jugada como caballo B5, el negro podría ver si sacrifica la calidad en E5 o bueno, jugar una jugada más normal.
pero bueno, una posición equilibrada, ¿no? Mi rival pensó que podía hacer c por d4 de forma parecida y que no cambiaría mucho, no cambiaría nada el orden, pero ahora las blancas tienen un recurso extra. Muchas veces son este tipo de cambios en el que parece que el orden no importa, tenemos que ver qué pasa eh, bueno, con ese tipo de jugadas que en una línea están y en otra no. En este caso la jugada es f4, que es importantísima, atacando el alfil de g5. Está claro que si el alfil quita e7 tras caballo por d4, ahora hemos defendido el peón d5 y bueno, el blanco tiene una posición muy buena. En la otra línea, por supuesto, la idea era que el negro podía capturar este peón. Por lo tanto, la idea contra f4, mi rival pensó que podía capturar en c3. Tras f por g5, supongo que lo más difícil de esta posición es evaluar este cambio. En este caso, el blanco tiene muchísimo ataque, ¿no? Hemos capturado ese alfil de casillas negras, que era una pieza súper importante, ya que ahora las casillas negras van a ser mucho más débiles y tenemos todas las piezas, el alfil, la dama, este alfil, la torre apuntando f7, el caballo puede venir al ataque preparadas eso, para atacar al rey enemigo, ¿no? Y sin duda el negro tiene algunas desventajas en el desarrollo, torre caballo, el alfil de b7 choca contra el peón de d5, por lo tanto esto hace que la posición blanca sea muy buena, ¿no? Tras d por b2, simplemente alfil por b2, de nuevo lo que decía, en las piezas del blanco están muy bien colocadas, tras dama por g5, aquí me equivoqué, torre f3 parece que ganaba directo con la idea de torre g3, seguido de algunas ideas con e6, de hecho parece muy fuerte. Yo jugué caballo f4, simplemente pensé que caballo por e5 no era posible, mi rival pensó, por suerte pensó lo mismo, pero bueno, parece que caballo por e5 era la mejor jugada y las negras aún estarían en la partida. Por supuesto, mi idea era jugar h4, la dama tenía que quitar e7, luego torre e1, traer más piezas y la posición seguiría siendo muy complicada, pero bueno, parece que era buena. Y tras dama e7, pues ahora el blanco ahora sí que está ganando. Remate con alfil h7, rey h8 y e6, abriendo este alfil y muy importante, cargándose ese peón de f7 para que entre el caballo en g6. Cuando entre va a ser simplemente ganador, ¿no? Dama c5 no, el cambio de damas realmente no ayuda porque solo con las piezas menores y la torre realmente el blanco está ganando, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues lo que decía, si tenéis dos jugadas que parece que son iguales, realmente paraos bien a pensar si realmente lo son y ver este tipo de jugadas que evita la transposición si son buenas o malas, ¿no? En este caso no sé si fue más omisión o simplemente que no valoró bien la posición resultante. eh, pero bueno, la posición blanca pues es muy buena tras f4 y el negro debería haber capturado en c1 primero. Vamos con otro ejemplo. En este caso iba yo con las piezas negras contra Jordan Van Forest. Tenemos una posición de peón de rey, en la que, bueno, las blancas están un poco mejor. Yo estaba aquí aguantando, pero bueno, también tengo buenas piezas. Mi caballo en b4 no está mal. Pero bueno, hay que decir que, como digo, el blanco está mejor gracias a, bueno, en general tiene todas las piezas bien colocadas, ¿no? La torre de A3 está muy bien, controlando la tercera y preparando para pasar al ataque, caballos bien situados, los alfiles también, ya que C1 y B1 no suelen ser grandes casillas, pero en este caso, como la torre puede salir por la tercera, pues cumplen su función desde lejos, que está bastante bien. Y bueno, no tengo presión suficiente, ¿no? Y yo jugué caballo H5, os animo a pensar y a valorar si este cambio es correcto y bueno, a pensar también si no lo es, qué otras propuestas tenéis, ¿no? Bueno, caballo H5 que yo jugué es un error, que ahora vamos a ver. La idea de cambiar este caballo de F6 es correcta, diría, y realmente en este tipo de posiciones, si conseguimos cambiar un caballo por uno de estos dos, pero en general mejor por el de F3, las negras ganan presión extra en D4 y a la vez pues quitamos algún defensor, ¿no? Con esta idea, de hecho, la jugada correcta y una de las que pone la máquina es la jugada caballo H7 con idea de cambiar este caballo en G5, ¿no? Este hubiera sido el cambio correcto. Como digo, cambiar el caballo F3
quita un defensor de D4 y además, gracias a que hemos quitado ese caballo, pues estamos ganando presión en D4. Y otra de las ventajas también es que las jugadas como E5 suelen ser menos fuertes, ¿no? Ya que ahora no nos amenazarían el caballo F6. Entonces, como digo, la idea era más o menos correcta, pero ahora vamos a ver por qué caballo H5 no es el mejor cambio. También mencionar que C5 era posible también con posición igualada. Caballo H5, como digo, la idea interesante, pero tras caballo por, torre por, muy importante ver la posición resultante. Y en este caso, bueno, podemos ver que la torre en H5 no está en peligro, pero no está en buena casilla, ¿no? No pinta mucho. Yo pensaba simplemente que pondría volver en algún momento, pero está presionando en A5, pero la siguiente jugada lo cambia todo, ¿no? Tras D5, buena jugada. Ahora mi torre sí que está claro que no pinta mucho aquí. Yo confiaba igual en algunas ideas, como dama C8, alfil por H3, que sin duda hay que verlas, pero esta torre de A3, como mencionaba antes, está perfectamente preparada para pasar a la defensa y en cuanto el caballo quite, pues va a defender ese punto, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la torre no pinta nada y podemos ver cómo siguió la partida. Básicamente, diría que intenté un plan normal, pero lo que pasa es que no tengo torre para amenazar el flanco de dama y mi torre H5 no puede volver al ataque. No jugué C5, que es una jugada normal, intentando ganar espacio en el flanco de dama. Y mi rival jugó muy bien alfil F4, presionando en D6 y buscando un E5 en algún momento. Tras alfil B2, torre 3, todas las piezas del blanco se preparan para romper en el centro. Y puede parecer que la torre va a cumplir alguna función, pero realmente, como vamos a ver, no va a ser así. Tras dama F6, alfil G3, C4, busqué un poco de contrajuego. Ahora, pues de nuevo, mi torre estaría muy bien en C8 para C3, C2, pero debido a que no tengo esa torre ahí, pues la posición blanca es muy buena, ¿no? Dama E2, amenazando al alfil de B2. Bueno, no amenazando, pero poniendo bajo presión. Y tras el alfil B5, ahora buena jugada, E5, rompiendo ya en el centro. Si D por E5, ahora sí que cae el alfil, entonces estoy obligado a capturar con el alfil. Y tras alfil por, caballo por, peón por, alfil por, las negras se quedan con el alfil de casillas negras, que es importantísimo con todas estas debilidades. Y como decía, mi torre de H5 realmente ni siquiera participa porque la presión está en la columna E y bueno, la posición no tiene más, ¿no? Simplemente, bueno, intenté dar la calidad y luchar un poco, pero bueno, acabé perdiendo en pocas jugadas, ¿no? Eh, bueno, hasta aquí este ejemplo, eso, como digo, en este caso cambiar esos caballos pues puede tener sentido en algunas líneas, pero como siempre intentad ver la posición resultante. En este caso pues está claro que la torre H5 se me quedó descolocada debido a ese cambio y el plan correcto o uno de los planes correctos sin duda este caballo H7 para caballo G5 tenía más sentido, ¿no? Ya que el caballo G3 no es tan fuerte, sino el de F3 sí que es el que sostiene más la posición, ¿no? El punto de 4 y se prepara para romper en E5. Y vamos con un último ejemplo. En este caso iba yo con las piezas negras contra el gran maestro Korobov. Y realmente, bueno, vamos a explicarlo un poco porque es un poco más complejo. En este caso, el problema es si yo saco el caballo de B8 a D7 o a C6, existe la jugada caballo D6. Si capturo en D3, el blanco captura la torre, por lo tanto tengo que capturar ese caballo y tras alfil por A6, pues habríamos cambiado el caballo de C4 por el alfil de A6, ¿no? Entonces, os animo a parar el vídeo con esta explicación y a decidir si sacaríais el caballo igualmente, permitiendo el cambio, o si realizaríais otra jugada igual. Bueno, en este caso, permitir el cambio es un error. Caballo BD7 que yo jugué y como vamos a ver la posición resultante es muy buena para el blanco. Las jugadas correctas serían torre D8, torre C8, evitando esta idea de caballo D6 y luego ya pudiendo sacar el caballo sin problemas, ¿no? Aún así el blanco estaría un poco mejor, pero bueno, posición razonable para los dos. Tras caballo D7, caballo D6, también, bueno, siempre os animo también a buscar estos temas tácticos que no suelen ser tan comunes, pero bueno, cuando tenemos una pieza en el aire, como es el alfil de A6, pues estos temas surgen, ¿no? En este caso ya os digo que en mi caso no fue que no lo viera, sino yo pensé que tras dama por alfil por A6, los caballos
serían un poco peores, pero podría aguantar gracias a que este alfil no es gran cosa, choca contra C5, pero en realidad, como vamos a ver, la posición para el blanco es muy buena, el control de las casillas blancas es total y mis caballos son muy torpes, ¿no? Creo que este tipo de posiciones siempre los alfiles son muy fuertes, a no ser que el negro tenga mucha presión en el centro rápidamente, con un caballo en C6 y un E5. En este caso, con mi caballo en D7 pasivo, pues no es el caso, ¿no? Jugué dama C7, ya que mi dama no está muy bien la con la D. Dama F3, torre a B8, torre D1, simplemente el blanco mejoró. Intenté llevar el caballo a G6, que suele ser un plan normal, pero sin alfiles es verdad que realmente no consigo controlar la posición, ¿no? Tras dama G3, E5, simplemente F3, controlando la casilla E4, caballo G6, E4. Bueno, la partida siguió, pero el blanco tiene control total del centro. Es muy normal que se abra la posición. Por supuesto, el blanco no va a cerrar con D5, sino bueno, va a intentar presionar en E5, traer este alfil al ataque y bueno, el alfil de casillas blancas pues va a tener libertad para situarse donde quiera, ¿no? Entonces, creo que la partida, si no me equivoco, el blanco jugó con dama F2 y debido a que no puede poner una torre en C8, pues C5 está muy débil y bueno, esto es un poco a lo que me refería. El alfil de A3 va a entrar en juego tarde o temprano y por supuesto siempre que el negro capture en D4 la posición se abre y es muy mala, ¿no? Así que bueno, hasta aquí esta posición y este vídeo. Espero que estos cambios que habéis visto, pues bueno, os ayuden para vuestras partidas a la hora de decidir qué pieza cambiar y qué pieza no. Y como siempre os digo, pues ver la posición resultante y ver si estamos mejor o peor, ¿no? En ese tipo de posición. Nos vemos en el siguiente vídeo. Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.